Bueno, vamos a empezar con la perspectiva cónica frontal de una habitación y que tenga unas escaleras. Entonces sabemos que en profundidad tenemos un punto de medida que nos va a marcar las líneas. Vamos a coger, por ejemplo, aquí una línea horizontal y hacer la línea del horizonte más o menos a 2/5 de la altura o 3/4 o en la mitad del papel, como queramos, ¿no? Yo lo voy a poner, por ejemplo, aquí cerca de la mitad, podría ser a 2/5. Bueno, con lo cual este va a ser el horizonte hacia donde fugan todas las horizontales siempre. Y como es una cónica frontal, pues lo que haré será simplemente marcar sobre esta línea el punto de fuga, sin más, ¿vale? Entonces aquí abajo voy a marcar las medidas para las baldosas, hago una horizontal y ya marco todas las baldosas, ¿vale? Entonces, para hacer la horizontal marcaré distancias iguales. Entonces, si quiero, por ejemplo, que el punto principal de la perspectiva caiga aquí, esta es la fuga de todas las horizontales, este punto que voy a coger, ¿vale? Voy a hacer incluso aquí la horizontal, ¿vale? Podemos partir de esta horizontal para indicar que aquí abajo estaría el punto de vista. Y por último el punto métrico a la derecha, por ejemplo, o a la izquierda es igual. Entonces lo voy a colocar. Si lo coloco muy cerca, los cuadrados salen muy distorsionados. Entonces debería colocarlo pues lo más alejado que me permita el papel, ¿no? Pues por ejemplo aquí, más o menos por aquí, ¿no? Para que se vea más claro, ¿no? Bueno, eso quiere decir que si ahora divido en medidas iguales, voy a coger el compás, que es una forma más rápida incluso que la regla de coger distancias equitativas. Entonces cojo esta longitud y esta va a ser la medida de la baldosa. Entonces tengo una baldosa, otra y así con todas, ¿vale? 3, 4, etcétera, ¿no? Y lo mismo hacia este lado. 1, 2, etcétera. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que ahora sé que por las leyes de la perspectiva, si tengo que las líneas son ortogonales al cuadro, todas fugarán hacia esta fuga, ¿vale? O sea que todas irán hacia este punto. Pues tengo aquí la primera línea, la segunda y así con todas, ¿vale? Bueno, el hecho de que vayan todas a un mismo punto de fuga quiere decir que en el espacio son todas paralelas, ¿vale? Y como ese punto está, realmente es el punto principal, es la ortogonal desde el punto de vista del cuadro, quiere decir que en realidad todas estas líneas pues también serán todas ortogonales al plano de cuadro o plano del dibujo, ¿vale? Al plano del papel, para entenderlo así, ¿vale? Bueno, pues ya tengo lo que se llama en geometría una radiación, que es un conjunto de líneas que pasan por un vértice y es el efecto de la perspectiva. Por último, si ahora cojo aquí este métrico, lo voy a llamar M, ¿vale? Y este punto con uno cualquiera de estos de la base, por ejemplo el más alejado, este, pues fijaros que esta línea va a cortar a todas las líneas que fugan hacia aquí. Por lo tanto, basta con que haga una paralela por cada intersección. Y entonces sé que son cuadrados en el espacio, o lo que es lo mismo, que esta medida es igual que esta en el espacio, ¿vale? Entonces, para hacerlo con más precisión, puedo coger el borde, el canto del papel, colocar aquí la línea, alinearlo y empezar a desplazar la escuadra por cada uno de esos puntos. Entonces tengo aquí el primer punto que me marca ya esta horizontal y ya tengo las primeras baldosas. Fijaros que no sale muy distorsionado porque el punto métrico está alejado. Si habéis puesto el punto métrico por aquí cerca, estos cuadrados van a salir con apariencia muy rectangular. O sea, el punto métrico debe estar lo más alejado posible, ¿vale? Para que esto salga bastante conforme a lo que el ojo ve. Porque recordamos que esto es lo que se llamaba perspectiva artificial, que aunque semeja mucho lo del ojo, semeja más la imagen fotográfica, hay diferencias, ¿no? Bueno, pues una forma de salvar las diferencias es coger el punto métrico pues más alejado. Entonces eso me facilitará que el dibujo salga más realista, ¿vale? Bueno, entonces sigo desplazando la regla por esos puntos de intersección
y ahí tengo ya el cuadriculado del suelo, las baldosas, ¿vale? Bueno, puedo terminar aquí, ya que ese es el último punto de intersección, ¿vale? Y una vez que tengo esto, pues puedo hacer ya ahí la forma anterior de la ventana, ¿vale? Fijaros también que si quiero seguir por aquí y aquí se me acabó el papel, lo que puedo coger es estas medidas por aquí. Entonces lo vamos a hacer para que se entienda, para hacer alguna baldosa más en profundidad. Entonces si cojo y prolongo esta línea, no necesito tener aquí estas de este lado, basta con que prolongue una de estas líneas y coja con el compás estas distancias, con lo cual si cojo esta distancia y la vuelvo a marcar aquí, estaríamos hablando de que otra vez vuelvo a tener ahí las divisiones equitativas, pero a esa distancia, y esas divisiones me van a facilitar nuevas intersecciones con la oblicua que va al métrico, ¿no? Vale. Y esta intersección me generará ahí otra horizontal. Bueno, pues ahí tenemos otras nuevas líneas. Ya digo, eso quiere decir que podremos cuadrar todas las líneas que queramos hasta llegar al punto de fuga, que es el punto principal en este caso, ¿vale? Por tanto, por los puntos de intersección sigo haciendo horizontales y puedo terminar ya las que me quedan hasta la pared de enfrente, ¿vale? Entonces termino aquí, hago esta horizontal por este punto de intersección, hago la siguiente por el siguiente, bueno, ahora sé que en profundidad esta línea me queda un poco más alejada, no cogí bien el punto de intersección, sé que todas tienen en realidad la misma distancia entre ellas en el espacio. Y también sé que son cuadrados, ¿no? Sé que son cuadrados porque esta es la distancia del punto de vista al cuadro, al papel, ¿vale? O sea que todos son cuadrados y también sé que los cuadrados, lógicamente, tienen esta distancia igual que esta. Entonces, si íbamos a colocar aquí unas escaleras, podemos colocar 5 o 6 peldaños, ¿no? Entonces, fijaros que en unas escaleras, por regla general, lo normal es que tengan la huella y la contrahuella, huella y contrahuella, y normalmente la contrahuella es la mitad de la huella, o sea que esto es un medio de la huella, un medio de h, ¿vale? Y por tanto, ¿qué quiere decir? Que eso tiene una pendiente de un medio, 1 partido por 2, la pendiente siempre es la vertical entre la horizontal, ¿vale? Bueno, si tiene pendiente un medio, ¿qué quiere decir? Que si cogemos aquí un cuadrado de estos, ¿no? Imaginamos ahora esto en 3D, esto es un cuadrado, ¿no? Vale. Bueno, pues realmente será la mitad de un cubo, ¿no? Esto es lo que hay que entender para hacer la profundidad de los escalones. O sea que aquí no puedo coger esta medida, sino que tengo que coger la mitad de esto, ¿vale? Entonces, si cojo la mitad, entonces cojo con el compás o hago una mediatriz o mido con esto, sin más. Esto, por ejemplo, es, vamos a poner 32, 16 tenemos entonces. Bueno, por aquí, más o menos. Bueno, pues esta es la mitad. Bueno, también podemos hacer la diagonal y en este punto de intersección lo unimos con este, con la fuga, con el punto principal, y ahí tengo ya ese punto. Bueno, ahí tenemos ya la mitad y por tanto esa será la altura del escalón, ¿vale? La altura de todos los escalones. Entonces no tengo más que coger con el compás esto y ponerlo en una vertical y ya tengo ahí todas las alturas de las escaleras, ¿vale? De cada una de esos peldaños de la escalera, ¿vale? Entonces trazo aquí la vertical, ahí tengo la vertical, ¿vale? Y ahora recordamos que las alturas reales como es la mitad de un cubo, pues necesariamente será la mitad de lo que sería la longitud de la huella del escalón. O sea que si cogemos la mitad, que viene siendo unos 32 centímetros, pues esto sería 16 centímetros, ¿vale? Y será la altura, ¿vale? O sea que la altura de la contrahuella es 16 y la longitud del escalón es 32. Bueno, pues ya cogemos esa medida y vamos marcando unas cuantas. Si hacemos, por ejemplo, 6 escalones, entonces habrá que marcar aquí 6. Entonces marco aquí el primero, segundo,
tercero, cuarto, quinto y sexto. Bueno, vamos a hacer 6 ahora. Entonces, fijaros que cada uno de estos 6 corresponde a estos 3, 4, 5, 6, o sea que llegarían las escaleras hasta aquí. Entonces vamos a coger 5, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? 3, 5 hasta aquí. Vale, bueno, pues ya tenemos, el primer escalón viene por aquí. Habrá que hacer aquí una vertical. El siguiente escalón por aquí. El siguiente por aquí. El siguiente por aquí. El siguiente por aquí. Vamos a hacer estos 5, ¿vale? Bueno, una vez que tengo esto, ya vamos marcando verticales y terminamos, ¿no? Entonces cojo la referencia aquí de la horizontal y tengo entonces, teníamos aquí la primera, 1, 2, 3, 4, 5, empezamos aquí. Primer escalón aquí, llega hasta aquí. Bueno, ahora viene por aquí y ahora siguiente escalón aquí. Desde este punto tenemos que ver dónde cae hasta aquí. A ver, venimos por aquí, corta aquí y viene desde este punto hasta el siguiente, segundo escalón. Tercer escalón, pues desde este tercer punto, entonces estamos en el primero, segundo, tercero, por aquí. El cuarto, aquí. O sea que viene por aquí y corta aquí. Y el quinto, pues hay que traer aquí una vertical por este punto. Por este punto. Entonces el quinto por aquí. Bueno, pues ahí tenemos ya todos los escalones. Fijaros que hemos cogido aquí en el punto primero, esta altura, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y ahí están ya las escaleras con una precisión, pues siguiendo las leyes de la perspectiva, una precisión matemática. Vale. Bueno, entonces una vez ya que tenemos esos vértices, marcamos los límites, el borde de lo que sería ahí, habría que marcar un voladizo para cada huella de la escalera, pero bueno, no vamos a entrar en muchos detalles si no lo acabamos. Bueno, pues ahí están entonces ya las escaleras. Ahí están las escaleras. Y luego habrá que hacer el pasamanos. Hay que ver que todos estos vértices realmente tendrán la fuga todos sobre esta vertical, por lo tanto, si alineo este punto, hay que fijarse que está bien, este viene desde aquí a aquí, vale. Marcamos las líneas de las huellas. Aquí tenemos la primera, la segunda, etcétera. Tercera. Bueno, entonces hacemos esto, lo mismo, este punto viene por aquí, el siguiente escalón vendrá por aquí, lo dejamos insinuado, ya que el último ya no lo vamos a terminar. Vale. Y como decíamos, todos estos vértices están alineados y todos estos también, y deben ir a una fuga sobre la vertical, ¿vale? Por tanto, si hago la fuga de estos puntos, todos colineales, bueno, pues la fuga de todos estos vértices, vemos, deben estar todos perfectamente alineados, cae aquí. Vale. Y si hacemos este triángulo de aquí, veremos que esto es la mitad de esto, por lo que dijimos antes, ¿no? Porque este es el ángulo real que forma, tendría la línea esta con el plano horizontal, ¿vale? Bueno, pues tenemos estas líneas que irán hacia esa fuga y estas también. Todas estas estarán también alineadas con la misma fuga, pasando por todos estos puntos. O sea, por este punto, por este y este. Todas deben ir a la misma fuga. Y, lógicamente, el pasamanos, la barandilla, pues también. La barandilla también tendrá que ir hacia la misma fuga, ¿vale? O sea que si trazo aquí la barandilla, le doy una altura, por ejemplo, vamos a darle una altura, 4 o 5 veces un escalón. Entonces, como esto es 1, 2, 3, 4, 5, si le doy esta altura,
Entonces, donde corte aquí a la vertical, ya tengo que esa es la altura de la barandilla. Vamos a ver si es una altura idónea. Entonces, fijaros que vamos a darle, por ejemplo, como decíamos, esta altura de aquí a aquí. Vale. Por tanto, la barandilla, si viene por aquí, pues fugará al mismo punto. Vale. Fugará exactamente al mismo punto. Y esa es la perspectiva de la barandilla. Lógicamente, si lo hubiéramos hecho sin calcular nada, da la impresión de que esto pues sube mucho, ¿no? Pero es que es lo que viene siendo una altura de 5 veces, 1, 2 o 3 o 4 veces. Podríamos coger esta también, ¿no? Pero bueno, ya cogimos esta. Eso quiere decir que si aquí hay un adorno a la barandilla a cierta altura, pues bueno, lo vamos a marcar aquí. Y ahora pondríamos aquí las balaustradas, esos pequeños pilares hasta la barandilla, ¿vale? Entonces haríamos la primera, segunda, etcétera, y las vamos a alinear con el borde del escalón. Entonces tenemos aquí la primera. A ver, vamos a hacerlo mejor tomando la referencia de la vertical respecto a la regla colocada ahí. Entonces tenemos aquí la primera línea en el borde, la segunda aquí, la tercera y así con todo. Bueno, pues ya lo que insisto es que las paralelas deben tener un punto en común y eso es lo que se debe ver en la perspectiva. Y si hacéis la barandilla de las escaleras, pues también la barandilla debe fugar al mismo punto de fuga que la unión de esos vértices que cogimos, ¿vale? Esto cada vez será más ancho, ¿vale? Y ya tenemos entonces todas las escaleras, ¿vale? Marcamos estas verticales, ¿vale? Y esta línea la diferenciamos más. Bueno, una vez que tenemos ya los escalones, entonces vamos a marcar la posición del borde de la habitación. Entonces la habitación, por ejemplo, que venga por aquí, a lo mejor convendría hacerla, no la vamos a hacer más alejada, vamos a ponerla, por ejemplo, por aquí. Ya que hemos hecho esta línea al final, pues aquí pondremos el borde, la intersección de los dos tabiques, por ejemplo, aquí. Vamos a traer esta hasta aquí atrás. Bueno, para que se vea más claro, entonces la anchura de las escaleras podría ser esta, por lo tanto podemos coger aquí, la cuadramos donde queramos, ¿no? Eso sí, hay que darle una anchura a las escaleras, entonces bueno, vamos a cogerla aquí mismo. O sea que la habitación viene desde ese punto, por esta línea, hasta, vamos a colocar, por ejemplo, este punto. Bueno, y tenemos entonces aquí la línea del final de la habitación esta, ya que ahí terminan las baldosas. Podríamos quitar pues todas esas líneas que pues nos van a molestar, ¿no? Pues todas estas podrían desaparecer ya. Incluso marcamos ahí, quitamos un poco eso. Y estas también. Bueno, pues ese es el final de la habitación. Marcamos la línea del horizonte, la definimos mejor. Vale. Y ahora hemos hecho esta vertical que trazamos por aquí. Vale. Y ahora hacemos ya la parte superior, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver esta altura que dé la altura real para la habitación. Entonces vamos a coger, claro, un número de escalones. Nos dice que cada escalón a lo mejor tiene de altura, pues como decíamos, unos 16 centímetros, ¿no? Entonces habría que ver que realmente es toda la altura real de una habitación, ¿no? Pero bueno, sin calcular nada la ponemos ahí abajo. Entonces tenemos esta línea que fuga hacia aquí y esta también. Y tenemos ya el techo. ¿Vale? Ya que tenemos el techo, tenemos esta intersección del techo
Y ahora pondremos ahí la ventana y pondremos los detalles, pues por ejemplo, pues una mesa, etcétera, ¿vale? Entonces, si ponemos aquí, por ejemplo, una alfombra, la vamos a cuadrar aquí, que venga por aquí. Entonces habría que quitar todas las baldosas, ¿no? Entonces, llega la alfombra hasta aquí y llega, por ejemplo, hasta este punto. Bueno, pues ya colocaríamos ahí esa, y luego terminamos aquí, la habitación viene por aquí. Todas estas baldosas sobran, con lo cual también las podríamos quitar. Y ya pondríamos ahí muebles y lo que sea. Vale. Bueno, pondremos también la posición de la ventana. Entonces podemos coger una plantilla para hacer la forma cuadrada de la ventana, si no estamos con las paralelas. Entonces, vamos a darle batería. Bueno, pues decíamos, y vamos a colocar aquí la ventana. Pues, cojo la referencia a esta mejor y hago aquí una horizontal, lo que venga por aquí y aquí abajo. Le daremos ahí cierta profundidad para ver ahí en el lateral el tabique, el grosor del muro, y ya nos aprovechamos de esas baldosas por ahí, con lo cual haremos horizontales, verticales, y ya terminamos el grosor. Entonces tenemos aquí esta línea hasta aquí y esta otra línea por aquí donde corta esta, y tenemos una baldosa y el grosor del muro. Entonces vendrá por aquí y por aquí, y lo mismo por aquí. Bueno, eso quiere decir que ese grosor nos va a dar ahí la posición de esta línea hacia esta fuga, y aquí lo mismo, hacia esta fuga. Entonces hacemos ahí una horizontal y ya tenemos calculado la posición de esta línea. Bueno, tenemos ahí ya la ventana en profundidad, hacemos ya algún mueble, una puerta, y terminamos y pasamos a sombras. Entonces quitaremos, cogemos la goma y quitaremos las baldosas que solapa lo que sería la alfombra. Entonces quitamos ya esto de aquí, ya que está tapado por las baldosas. Quitamos esta línea y quitamos estas de aquí. La línea del punto de medida tampoco existe, o sea que esta diagonal fue para hacer cálculos, o sea que tampoco existiría. Y aquí tampoco. Bueno, pues ya tenemos ahí, pues como decíamos, la posición de la alfombra. Terminamos aquí estas líneas, esto, y aquí igual. Bueno, y ahora si colocamos una mesa, habría que darle una altura, pues por ejemplo de 4 o 5 escalones. Unos 4 escalones podemos coger, sería 16, 30, 60, bueno, con una mesa pequeña vamos a hacerle algo más. Entonces, bueno, si cogemos aquí la altura de la mesa,
Por ejemplo, aquí vemos la altura de la mesa. Esto es la altura de 2,5 escalones, queda muy corta. Si vamos a utilizar aquí la forma esta cuadrada, entonces si tiene el doble de altura que esto, entonces colocaremos por aquí la base de la mesa y aquí le daremos, por ejemplo, esta altura. Y luego vemos que a qué altura corresponde. Colocamos la mesa, por ejemplo, en esta posición. Y ahora con el punto métrico podemos coger las medidas de todos los objetos que están ahí. Entonces si hago aquí una línea en vertical y aquí en el final otra línea en vertical, ahora ya puedo saber la altura de la mesa, ¿no? Entonces voy a coger aquí una horizontal hasta aquí, por ejemplo. Y esto llega hasta aquí. Bueno, pues fugando esto hasta este punto, hago que la mesa, por ejemplo, termine aquí, levanto ahí una vertical y por tanto la mesa va a venir hasta este punto. Entonces tendrá aquí este plano, aquí tendrá una horizontal y aquí tendremos esta línea que fuga hacia aquí. Bueno, pues lo que quería decir es que si yo tengo este prisma, ahora puedo saber las medidas de este prisma. De este prisma y de todos los elementos de la habitación, pero tengo los dos datos fundamentales, el punto principal, la línea del horizonte y el punto de medida. Vale. Bueno, eso quiere decir que si bajo una vertical, o también si hago una horizontal, por este punto, aquí tengo el borde de la mesa que corta aquí detrás, levanto aquí una vertical. Bueno, ¿cuál es la anchura de la mesa? Lo largo de la mesa, mejor dicho. Pues sería, alineando con M, pues viene desde este punto hasta... Cojo este punto, cojo el punto de medida, lo alineo con ese punto y viene hasta aquí. Bueno, pues es esta la anchura de 2,5 baldosas. ¿Vale? Bueno, pues esa sería la forma de ir tomando todas las medidas. Entonces ya le damos el grosor a la mesa y las patas no estarán en las esquinas, sino que estarán más hacia adentro. Entonces marco aquí el grosor de la mesa, lo mismo por el lateral. Y para traerlas más hacia adentro puedo hacer las diagonales en la base y coger, por ejemplo, este punto. ¿Vale? Y ahí es donde voy a poner la pata. ¿Vale? Eso quiere decir que será un rectángulo que se dice en geometría motético, del de arriba. Por tanto, aquí haré una línea horizontal, aquí hago una línea que fuga hacia esa fuga, aquí haré la horizontal y así tendré ya el rectángulo motético. ¿Vale? Lo normal es que sea motético, o sea que la posición de las patas quede definido por ese rectángulo motético. ¿Vale? Que como veis tiene los vértices sobre ese rectángulo. ¿Vale? Eso quiere decir que en cada uno de estos puntos deberé colocar líneas en vertical. ¿Vale? Por lo tanto ya sé que por ahí van las patas. Hago verticales y aquí tendrá entonces una pata. Le doy el grosor, tendría que tener un grosor, casi siempre son algo cónicas las patas. Entonces tenemos dos patas, la tercera y la cuarta. Cierto grosor y aquí detrás igual. En la intersección con la diagonal que hay aquí, ahí ese punto no está muy bien trazado, pero bueno. Bueno, pues tenemos los extremos, deben estar alineados, y aquí igual, y deben pasar por la intersección con las diagonales. Entonces tenemos aquí las patas traseras, estas dos, y estas de adelante, que vamos a darle también mayor grosor. Una y otra. Bueno, pues sabemos ya entonces que la mesa tiene las patas a igual distancia, porque están en las dos,
en las dos diagonales del cuadrilátero. Bueno, por último ponemos ahí, por ejemplo, algún detalle para lo que sería aquí una especie de mueble. Lo vamos a colocar, por ejemplo, por aquí. Entonces, si bajo una línea en vertical, tengo el mueble por aquí. Y ahora hago dos horizontales. Y lo vamos a traer hasta aquí. Bueno, pues esa forma rectangular viene por aquí y fuga también por aquí. Bueno, por último habría que marcar aquí la posición de las patas. Vamos a ponerlas en las esquinas para no repetir todo esto. Prácticamente en las esquinas, entonces tenemos aquí una y aquí la otra. De manera que ambas están alineadas en las bases alineadas en una horizontal. Bueno, le damos aquí una vertical y aquí una horizontal y ya tenemos el mueble. Bueno. Lógicamente, donde corte esta línea tendrá que ser una línea menor que esta, ¿no? Pues tendremos ya la posición del final del mueble. Y aquí haremos la pata que vendrá por aquí. Y aquí detrás está otra por aquí. Bueno, pues ahí estaría ya completo. Bueno, por último vamos a hacer en la ventana el marco. Entonces, si cogemos este marco, tendría que tener un marco equidistante. Vamos a darle menor tamaño. Entonces, si es equidistante, pues lógicamente esta medida debe ser igual que esta. Aquí haremos una vertical y aquí otra vertical. Y aquí trazaremos otra horizontal. Por aquí. Bueno, nos quedaría entonces poner alguna silla. Pues vamos a poner una silla aquí en un lateral. Entonces, simplemente para hacer la silla hacemos la caja donde se va a inscribir y nada más, ¿vale? Entonces la caja otra vez hacemos aquí. Podemos coger incluso, vamos a quitar aquí, como todavía viene por aquí la alfombra, vamos a quitar estas baldosas. Y lo mismo por aquí, todas estas líneas. Ahora ya no necesitamos la proyección de la mesa. Entonces, haciendo la caja donde se va a inscribir aquí la silla, entonces tendremos aquí el cuadrilátero. Haremos aquí la forma prismática, dos verticales. Le damos la altura a la silla y hacemos el prisma donde se inscribe. Vale. Por lo tanto, si es este, una vez que tenemos esto, ya tenemos la base de la silla y luego la altura vamos a hacerla pues con esa forma así de diseño. Pues esto viene por aquí y por aquí detrás. Como es una perspectiva frontal, estas dos serán paralelas en la perspectiva. Entonces tendremos el asiento aquí de la silla y aquí esto que fugará hacia este punto y por tanto el respaldo, vamos a darle algo de curvatura aquí, quedará aquí. Dándole también curvatura aquí.
sabiendo que estos dos puntos estarán alineados con este. Entonces haremos aquí esta línea, esta otra, y aquí vamos a terminarla aquí. Estos dos puntos alineados también. Y vamos a traer estos también inclinados. De este punto donde corta aquí detrás sigue también la misma dirección. De manera que estos están alineados y estos de atrás también. Bueno, pues esa sería la silla con la curvatura aquí. Vamos a darle algo de curvatura aquí también. Y aquí también. Estos dos puntos alineados con la fuga y la tangente en el punto medio de esa superficie curva. Bueno, y estos dos puntos también alineados con la fuga. Bueno, quitamos lo que está detrás de la mesa. Y quitamos las fugas todas. Vamos a quitar esto. Bueno, ¿alguien se acuerda cómo dividir aquí esto en tres partes iguales para hacer la ventana? Poner aquí tres partes iguales. ¿Cómo puedo dividir eso en tres? Sabiendo que esto mide 62, dividirlo en tres sin hacer números. Teorema de Tales, exacto. Bueno, entonces, dividir entre tres, cogemos aquí 3 unidades y como es muy pequeño podemos coger 6, ¿no? O sea, 2, 4 y 6. ¿Vale? Hacemos esta línea, unimos el punto del final con este, son las 3 divisiones y hacemos paralelas. Con lo cual ya hemos dividido eso en 3 partes iguales. ¿Vale? Y ya con esto terminamos el dibujo. Entonces hacemos esta línea, cae aquí. Y esta línea cae aquí. Efectivamente, ahí están las 3 divisiones. ¿Vale? O sea que pusimos aquí las 3, unimos este punto con este, hicimos paralelas. Bueno, pues haciendo 3 verticales, ya tengo las divisiones equitativas también para la ventana. Tenemos esto que le daremos un grosor también igual, ampliando por los dos lados. Bueno, pues esa sería ya la ventana. Y ahora ya se podría sombrear, ¿vale? Aquí podremos también hacer una división por la mitad. No hace falta hacer el teorema de Tales. Podemos hacer la mediatriz. O como es la mitad, ya no hay que estar cogiendo la calculadora. Cogeríamos directamente, pues, con la regla la mitad de esa dimensión. Vale, entonces venimos aquí, esto mide punto medio, pues sería este. Bueno, pues hacemos ya ese detalle para el mueble por aquí, que le podemos dar cierto grosor y también por aquí los bordes también le podemos dar cierto grosor.
Podemos hacer aquí la última parte de la escalera. Pues tenemos esto. Aquí vendría otro escalón que estaría alineado con este, bajo la misma fuga, o sea que cae aquí. Por tanto, ahí haríamos, ya que está ahí, que se ve un poco, continuamos también la vertical para hacer la balaustrada de la barandilla. Le daríamos más grosor por estar en un primer plano y alinearíamos con esto también hacia la misma fuga. Vale. Esto cortaba en este punto, aquí abajo. Bueno, pues viene por ahí y vamos a poner también aquí este detalle. Bueno, pues vamos entonces a hacer unas sombras para concluir. Entonces tenemos aquí, vamos a hacer por el escalón 3 una línea en vertical y a la altura del segundo escalón haremos la parte de atrás de los escalones. Entonces hago aquí la vertical y esto fuga haciendo una vertical por el punto principal. Aquí teníamos la fuga en este punto. Vale. Bueno, eso quiere decir que esto vendrá por aquí. O sea, la línea de los escalones por detrás viene por aquí. Entonces aquí tendremos una horizontal y aquí habrá otra horizontal. Entonces cojo aquí la referencia del papel o la referencia del horizonte, trazo aquí, igual que tengo esta línea, pues trazo esta en paralelo. Bueno, pues ya tengo aquí la parte de abajo, la parte de atrás del escalón y ahora pasamos ya rápidamente a dar unas sombras. Vale. También estos puntos deben estar alineados con todos los escalones, igual que estos, etc. Vale. Entonces, como decía, para trabajar más rápido podemos coger y hacer alguna prueba a rotulador para sombrear mayor superficie. ¿Vale? Por ejemplo, venimos aquí para la superficie esta de este objeto por detrás. Esto queda en franjas, pero bueno, hay rotuladores que no dejan franjas, este sí. Hay los Copic, pero no hay aquí, o los Pantone. Le damos por aquí el oscuro, este es otro tono. Bueno, podemos imaginar que el mueble también tiene esa textura. En fin. Entonces, bueno, por muy geométricos que hayamos sido, ahora con un rotulador y con sombras a veces se pierde casi todo. Pero bueno, la estructura general pues la tendremos ahí, ¿vale? Con lo cual, aquí reflejará parte de lo que sería la pared, entonces aquí quedará blanqueado por la parte superior. Pues marcamos aquí con la regla, aunque sea, esta línea y también aquí el borde.
Bueno, haremos lo mismo, por ejemplo, con lo que sería la silla, las líneas de la silla. Como es una perspectiva cónica frontal, estas dos serán paralelas, marcamos esto y ya por ahí vendrá la silla. Vale. Hacemos lo mismo con la mesa, esto será más oscuro. Haremos aquí una línea de mayor grosor. Y ahora intentamos aquí poner de forma lo más sutil que podamos el tono para la mesa. Bueno, hacemos lo mismo con las patas. Mejor hacerlo a regla. Las patas lo normal es que sean algo cónicas. Hacemos lo mismo aquí con las patas del mueble. Y aquí lo mismo. Dejamos huella y contrahuella aquí en el contorno, entonces marcamos aquí, quedan bien oscuros. Estas zonas las podemos hacer salientes también y hacer el voladizo de la huella. Lo normal es que haya aquí un voladizo, entonces ya marcamos aquí, tendrán mayor grosor, irán todos a esta fuga. Vamos marcando los voladizos. Pues esto debe fugar hacia aquí, esta línea no está marcada, entonces bueno, la insinuo por aquí y aquí tendrá mayor grosor con el voladizo por ahí y aquí también mayor grosor. Pues tenemos estos oscuros y ya tenemos ahí los detalles para los escalones. La puerta está de espaldas a la luz, marcará por aquí este tono. Lo mismo, vamos a poner por aquí y por aquí. Bueno. Lo mismo por aquí abajo. Vamos a sombrear esto también para sería la silla. Y vamos a marcar aquí en la parte superior de las escaleras otro tono. Por ejemplo este. Bueno, como aquí no tenemos ahora para el oscuro, el gris, pues un tono, un rotulador claro, pues podemos coger el lápiz, ¿no?
Y además, como es un fundido con rotulador, habría que coger buenos rotuladores. Entonces simplemente le damos un tono por aquí y hacemos los oscuros de los entrantes. Le damos con un lápiz oscuro. Intentamos hacer el fundido para intersección de tabiques, ¿no? Y también intersección con el techo. Aquí, bueno, lo mismo hacemos por detrás de la escalera, no llega la luz. Aquí tampoco llega la luz, oscuro por detrás. Bueno, oscuro también aquí, no deja pasar la luz. Ese detalle en la base de la ventana. Aquí tampoco. Esto queda de espaldas a la luz. Esto también. Bueno, pues el tema de las sombras es un tema también de la geometría, pero cuando la luz entra por muchos puntos, como pasa en la ventana, pues ya tendremos que ir aproximando, ¿no? Por ejemplo, aquí dejarlo un poco difundido el contorno sin expresar mucho detalle, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es la dirección de la ventana, pues lo normal es que esto venga también, pues todos los rayos vienen por aquí, pues vendrá por aquí. También esto proyecta su sombra por detrás y la sombra de este punto caería aquí, con lo cual va a llegar hasta aquí. Más oscuro detrás del objeto, más oscuro debajo del objeto. Y proyecta la sombra por aquí y lo mismo por aquí. Proyectando también la sombra del mueble, todo por aquí. Aquí debajo del mueble será una zona de sombra, ¿no? Bueno, pues intentamos difundir tonos, degradar. Lo mismo aquí. Bueno, esto para hacerlo bien hay un papel, el Ingres o el Canson. El Canson difumina muy bien, ¿lo utilizáis? Sí. Para esto sale así la mancha toda llena de grumos. Pero bueno, recordad, papel Canson es el idóneo, aunque el Ingres es el que utiliza la gente. En el caso de, pues tiene un granulado que bueno, que al final degrada muy bien. Esto pues habría que dar muchos tonos y ser muy sutil con la mancha para que quedara bien, ¿no? O sea, con un trazo perfecto debajo, etcétera. Bueno, lo estamos haciendo en plan boceto, pues tampoco. Bueno, lo mismo hacemos por aquí. Detrás de esto también tendrá su sombra, todo por aquí, por el suelo. Y el suelo, pues podemos darle un tono también. Y tenemos aquí un tono claro. Bueno, no hay ninguno. Bueno, vamos a darle con esto, aunque quede horrible, pero bueno, es igual. Pues hasta llegar ahí a la alfombra.
La alfombra viene por aquí. Aunque quede irregular, si tenéis un rotulador es igual, porque luego hay que hacer la irregularidad de las baldosas, o sea que y esto podéis pintar por encima sin problema. Bueno, pues como decía, como esto va a reflejar y esto es más oscuro, entonces el oscuro le damos por aquí, ahí no llega tanta luz, podemos darle incluso más con esto, incidiendo. Aquí también por el suelo será más oscuro todo. Aquí detrás de la alfombra pues dejará el oscuro. Vamos a darle otro tono a lo que sería la alfombra. Hacer la barandilla, recordamos que fuga hacia aquí, entonces marcamos ahí esa línea por aquí y lo mismo por ejemplo por aquí. Pues vamos a marcar esta y luego estas líneas. Mayor grosor según nos acercamos. Bueno. Damos contraste por aquí, lo mismo por aquí. Bueno, pues esta zona más oscura, de espaldas a la luz. Aquí está reflejando esto, con lo cual podemos oscurecer hasta aquí. Habría que calcular hasta dónde llega. Entonces viene por aquí todo esto más oscuro. Esto aquí una vertical. Y vamos a poner más oscuro por detrás, por aquí. Y también por aquí. Por detrás de las patas también. Y por aquí. Aquí vamos a reflejar esto, con lo cual pondremos aquí el oscuro, la continuación. Pues haremos un degradado hacia detrás.
Vemos la alfombra también. Y proyectamos la sombra de la mesa y de la silla. Aquí la zona en sombra. Lo mismo hacemos con la sombra de las patas, reflejamos también las patas un poco y lo mismo aquí. Con lo cual esto se reflejará también, todo este oscuro y aquí todavía más. Esto será una simetría de esto. Lo mismo aquí, lo mismo la mesa, aquí una simetría hasta aquí. Por lo tanto, la simétrica de esto cae aquí y quedará aquí. Este será el reflejo de la mesa. Bueno. Igual que este será el reflejo del mueble que iremos perdiendo. Las sombras que proyecta la silla, combinadas con el reflejo más intenso de sombra. Y habrá que proyectar también la sombra, como decíamos, antes lo hicimos con difumino, pero bueno, a esto debe ser con rotulador. Toda la sombra que proyecta por aquí. Aquí igual.
Bueno, a ver si así aprendo a dibujar un poco. Esto del dibujo técnico te va entonteciendo día a día y bueno. Bueno, ¿qué tal va el tema de las sombras? ¿Va saliendo o no? ¿O es un infierno esto? Complicado. A ver. Lo mismo por aquí, las sombras por detrás. Y por aquí. Pues ya que empezamos a reflejar, pues como decíamos, voy a marcar aquí también esto. Esto va a dejar algo de sombra también por detrás. Y por debajo. Marcamos aquí bien la diferenciación de tonos. Aquí el final lo remarcamos y marcamos la línea. Sombreamos por aquí todo esto. Y reflejamos un poco tal y como vinimos haciendo. Con igual medida debe llegar hasta aquí el reflejo. El reflejo de este oscuro llegará hasta aquí. Y esto corta aquí. Habría que coger aquí esta medida, por ejemplo, duplicarla y traerlo por aquí. Y todo esto quedará también más oscuro. Y sumamos la sombra al reflejo por aquí.
reflexión de esto también. La simétrica, aquí igual, aquí igual, y aquí lo mismo. Dejamos medidas iguales para la reflexión esta, ya que aquí es donde debemos llegar con el reflejo, hasta aquí. Con lo cual vendrá por aquí, así. Bueno, pues decía, esto proyecta por aquí la sombra, queda oscuro detrás del muro, entonces todo esto irá más oscuro, pero también refleja el oscuro del muro, con lo cual todo esto habrá que proyectarlo por aquí. Mientras que aquí esto proyectará algo de sombra por detrás, pues habrá que fundir por detrás de la escalera. En fin, que si nos paramos ahí hay mil tonos que habría que darle y no acabaríamos, ¿no? Y como aquí ya lo pusimos más oscuro, entonces sacamos más oscuro por aquí y dejamos aquí el reflejo de la escalera con medidas iguales, ¿no? En vertical. Es decir, que esto será más oscuro y lo vamos perdiendo. Sería el reflejo de esto, ¿no? Con lo cual detrás de los salientes pondríamos también oscuro. Ya que queda de espaldas a la luz. Ya estamos con el foco este de luz. A ver. Bueno, si estamos con rotuladores y no tenemos para hacer zonas de luz, de reflexión, podemos coger una tiza. Entonces con la tiza vengo aquí, digo, quiero que aquí tenga luz, pues proyecto esta luz hacia abajo. Lo mismo, quiero que aquí proyecte esa luz, entonces difumino esa luz que queda por ahí. Lo mismo por aquí. O sea que una alternativa es, si el rotulador no nos facilita un claro o no tenemos el rotulador claro, pues cogeremos entonces pues otro difumino y le damos los claros para la luz, por ejemplo por aquí y por aquí.
Lo mismo por aquí, por ejemplo. El reflejo de esto por aquí. Podría reflejar aquí parte del suelo también. Hacer un fundido de aquí hacia arriba. Bueno. Aquí parte de la luz también. Poner aquí más luz también. Vemos el oscuro este por detrás. Por debajo del pasamanos hacia este punto. Extender un poco el tono ese hacia abajo. Y aquí al principio. Remarcamos aquí contrastes para oscuros. Marcamos también aquí. Lo mismo aquí. Insinuamos algunas líneas de las baldosas.
No dibujas, te vas a aburrir. No dibujas. Si no, las clases se hacen muy largas. Si no dibujamos... Bueno, por lo que decíamos, recordad que las líneas estas oscuras se ven sobre zonas claras, sobre todo. O sea que en las zonas claras es donde debo marcarlas, mientras que en las oscuras aparecerán tonos claros, ¿no? O sea que aquí es donde debo marcar estas líneas. Como veis, solo se marca prácticamente en las claras. Era lo que habíamos visto de ese convenio, ¿no?, sobre luces y sombras, ¿no? Y tenía su explicación física también, ¿no? O sea que se va a marcar, mientras que en las zonas de oscuridad se verá claro, ¿vale? Entonces prolongamos esta línea aquí, por ejemplo, un poco el claro, aquí a lo mejor, por ahí detrás, esta línea por aquí, aquí. Y si queremos darle algo más de luz y el rotulador ya no da más, pues otra vez a la tiza. Y así sacamos algo más de luz, ya que el rotulador eso no nos lo otorga, ¿no? Entonces tenemos ahí, por ejemplo, estos tonos de la luz que refleja la ventana. De esta manera sí que haremos más el efecto de reflexión, ¿no? Y valdría también para esto. Aquí. Entonces esto también proyectará la luz hacia abajo. Pues podemos darle un poco por aquí. Y perderlo también poco a poco, ¿vale? Bueno, y como esto nos lo perdió un poco, pues podemos volver a dar por aquí el oscuro. Era este, si no recuerdo mal. Aquí.
Está costando más esto que las meninas. Bueno, habrá que seguir poco a poco. Un poco de verde al fondo. Es difícil que se fusione eso bien y que no... Esto hay un cuadro famoso que el fondo no es difícil casar una cosa con la otra cuando una figura interrumpe el fondo. ¿Alguien sabe qué cuadro es? Que lo traen todos los libros de historia del arte. En la Gioconda. No sé si os habéis fijado. El paisaje del fondo no está nada definido y no parece que sea la continuación un lado que del otro. Parecen paisajes distintos, ¿no? Si os fijáis en la Gioconda pasa eso, ¿no? Pues ahí iba a poner una playa, pero bueno. Pues marcamos ahí. Como ya total tenemos este tono por delante, pues no pasa nada, que es casi el mismo, ¿no? Pues marcamos por aquí así y ya está. Esto no mezclará bien. A ver. Ya está gastado. El cielo, algo azul ahí. Y ese azul lo vamos a reflejar aquí. Os habrán dicho que hay que empezar a pintar siempre los fondos, ¿no? Para que no pase esto, ¿no? Pero bueno, a veces es difícil, entonces... Ahí tenemos ya la zona del cielo. Y aquí la zona que casualmente es igual que el tono de la ventana.
por aquí. Vamos por último a dar un poco de luz aquí, como si cogiera todavía más luz reflejada de la ventana, pues en esta zona. Y la perdemos un poco hacia abajo, confundida. También podemos perder parte del paisaje ahí, como si estuviera entre la niebla o entre la bruma. Podemos también dar todavía más luz, por ejemplo, al lado de la mesa, justo cerca de la ventana, como si reflejara la luz hacia abajo, y lo mismo vamos a hacer aquí en la continuación de esta línea, o sea que vendría por aquí esta zona de luz. Eso no podemos perderlo, con lo cual habrá que fundir esto un poco hacia abajo y de forma progresiva, homogénea,
Si nos comemos algo de el reflejo este, lo retomamos. Luego, y lo mismo aquí con esto. Este es el más difícil porque debe quedar indefinido y seguir la forma recta esta, cosa que ya perdimos ahí un poco. Es decir que habrá que quitar aquí el límite y aquí debajo pues también, siguiendo la misma línea. Bueno, es el más complicado de hacer, no siempre queda bien. Por ejemplo, este caso, y aquí podríamos dar más luz para la parte superior, debería estar afilada, pero bueno. Entendemos que aquí, hacia la fuga, se perdería aquí la base. Es lo mismo. Bueno, pues revisamos. Todavía podríamos extender también la luz por aquí, igual que viene por aquí, pues también todo por aquí. Incluso podríamos marcar por aquí también algo más. Reflejando aquí hacia abajo un poco. Y lo que decíamos, el oscuro este proyectado hacia ahí, hacia abajo, que corresponde al reflejo. Podríamos dar aquí un poco de textura para hacer la irregularidad de la alfombra y más oscuro en el borde por el grosor de la misma. Marcar aquí, y el gradiente de textura hace que se vaya perdiendo hacia el fondo. Hay un punteado, pero sin hacer grandes detalles, ¿no? Sobre todo también por el contorno y en la zona de sombra, ya que deja ver partes distintas entre luz y sombra. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Siempre habría mucho más que tocar, pero bueno, también aquí, aparte de la zona de reflexión, en general debería estar más claro cerca de la zona de luz, y por tanto esa zona de luz habría que ir perdiéndola poco a poco, que habrá más luz cerca de la zona de la ventana. Entonces retomamos aquí esta línea, que bueno, yo digo que habría que hacerla más fina, entonces le quitamos con el difumino el grosor, y lo mismo aquí. Bueno, pues ese sería un estudio de rotuladores de los reflejos y sombras, así por luz indefinida, una vez que hemos terminado el cálculo de la perspectiva. Siempre había muchas cosas a tocar, hacer esto más homogéneo, por ejemplo. Dar más oscuridad al lado del objeto, hacer esto de forma más suave, de manera uniforme, y difundir aquí el extremo que se aleja del objeto. Hacer las partes internas, ya no vamos a entrar, con mayor grosor de sombra que proyecta el bloque sobre sí mismo. Lo mismo aquí de la zona de sombra, esto.
y el final del objeto también, que deberíamos remarcar con más intensidad por aquí. Y si queda irregular podrían ser las tablas que conforman la estructura. Podríamos aquí hacer un degradado también más uniforme y lo mismo aquí. Y aquí la curvatura de la silla